Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana. Le envío un abrazo a mi colega y amigo Damián de la Torre. Dice, gracias por las palabras. Dice, después de la alegría de Argentina nos chocamos con lo de siempre. No le importamos a la clase política. En fin. Mi doctor Alfredo Samaniego desde la Centinela del Sur, igualmente siempre en sintonía, dice, y plantea esta inquietud, ¿no? ¿Por qué convocan a sesiones de pleno el fin de semana? ¿Por qué no esperaron a hoy? Entiendo que tiene que ver con el hecho de que desde hoy la Asamblea se acogió al receso. Entonces, ¿por qué no convocaron para el viernes? ¿O por qué no dispusieron que el receso sea desde mañana? No sé. Pero es buena pregunta la que hace. Todo esto atado al juego de la política. Stalin Raza está conectado con nosotros vía telemática, jurista constitucionalista. Mi doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio, y a la audiencia un saludo cordial. Buen día. Bien, yo contento, feliz, que no puedo más de felicidad por el triunfo de Argentina, así que... ¿Pero lo dice en serio o lo que haya pasado ayer en la Asamblea, todo lo que haya pasado en el país, ¿No la verdad... revisaste acaso los tweets de doctor Raza no revisé, el fin de semana? Es que no le veo ahí con esa emoción, ¿no? Que yo sí le expresé ayer. En Twitter al menos sí. Ya, ahí está bien, doctor, está bien. Estábamos emocionados con el triunfo de la albiceleste. Oiga, doctor, quiero empezar para ir, y aprovechando su conocimiento, para ir en la misma línea de lo que estaba comentando. ¿Un juez puede o no puede destituir a legisladores? Y hablo del tema del juez de la Concordia, que podría señalar que hay una acción de incumplimiento de una decisión de autoridad competente por el tema de la posesión del superintendente de bancos. Se entiende que solamente la Corte Constitucional tiene esa atribución, pero hay quienes aseguran que el juez sí la tiene. ¿Cuál es su lectura, doctor? Quiero empezar con ese tema. No puede por Constitución, no puede por norma, no puede por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esto ha sido claro ya, ¿no? La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece cuál es el procedimiento cuando existe el incumplimiento de una sentencia en una garantía jurisdiccional. Y ese procedimiento es que el juez tiene que declarar que la sentencia no ha sido cumplida o que ha sido incumplida de manera insuficiente y la tiene que enviar a la Corte Constitucional. La Corte tiene que hacer allá un análisis, un proceso de seguimiento o acaso, si es necesario, iniciar una acción de incumplimiento por parte de pedido de algún interesado, y ahí la Corte puede establecer cuáles son las medidas de sanción para ese incumplimiento. Esto lo ha dicho también la Corte en sus sentencias, pero más allá de eso, lo que hay que entender aquí, y creo que este es el fondo del debate, sino que en este país lamentablemente los debates se dan de la peor manera y en las peores circunstancias. Lo que hay que entender es que aquí está en juego el principio democrático. O sea, la Asamblea es, nos guste o no nos guste, esté compuesta por quienes esté compuesta, tenga el nivel de aceptación que tenga a nivel de la opinión pública. La Asamblea es, por antonomasia, el órgano de representación democrática de la ciudadanía. Es el órgano representativo de la democracia. Y la Asamblea, en esa condición, no puede verse sometida a los designios ni a la voluntad de los jueces. Esto es una cosa que hay que debatirla con seriedad. Dicha así, no, o sea, tiene matices. No se puede decirlo de manera absoluta. No es que la Asamblea es autárquica y no tiene que obedecer el debido proceso, y no tiene que obedecer las reglas, y no tiene que obedecer la Constitución y las leyes. No. Pero tampoco es verdad que podemos transformarnos en una juristocracia y permitir que sea el poder de los jueces, de 9 jueces, de 5 jueces, de un juez en este caso en particular, quienes subordinen cuáles son las competencias privativas de la Asamblea Nacional. Y dentro de esas competencias privativas obviamente está ejercer el control político, ¿no? Entonces la respuesta categórica es no desde una interpretación tanto literal de las normas y de la jurisprudencia, cuanto desde la vigencia de los principios que tienen que jugar en una democracia. Doctor, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Siguiendo en este tema y a propósito de lo que señalaba Fabricio en el comentario, Fabricio decía que es inexplicable un poco este silencio por parte de la Corte Constitucional. Usted ya advertía algo del procedimiento, pero ahí me quedaba a mí una duda. En medio de esta polémica o de esta disputa entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional, digamos, puede pronunciarse
no sé si es preciso lo que voy a decir, ¿puede pronunciarse de oficio respecto de lo que está ocurriendo o es necesario elevar una suerte de solicitud o requerimiento para que la Corte como tal se pronuncie? No, la Corte por principio no actúa ni de oficio, ni es órgano de consulta, no es órgano consultivo, solo actúa a propósito de los casos que conoce. Este caso va a tener que llegar a la Corte en algún momento, eso es inevitable, ya sea porque se active la acción de incumplimiento de la sentencia, ya sea porque el juez lo envíe para que la Corte analice, tendrá que llegar y la Corte tendrá que pronunciarse sobre esto. Por el momento, en este caso puntual, no lo puede hacer, pero el problema es que ya estamos viendo a qué punto está polarizándose la cuestión, ¿no? El juez que de manera, primero un juez que recibió esa demanda de los 4 consejeros de manera harto sospechosa, por decirlo menos. Luego, un juez que no tenía competencia, que actúa luego de un tercero interesado, y que finalmente dice que no va a emitir su sentencia por escrito mientras la Asamblea no cumpla con la ejecución de las medidas que él dispuso, lo cual es un despropósito, es un sinsentido. Se nota clarísimo ahí que el juez carece absolutamente de imparcialidad, es más, se nota que el juez está actuando ahí de manera dolosa. Así es que yo creo que el pronunciamiento de la Asamblea es interesante desde el punto de vista político, pero bueno, fuera que los asambleístas que han hecho estas manifestaciones en contra del juez empiecen ya a enderezar acciones para establecer sus responsabilidades, ¿no? No se ha visto esto. O sea, sí son declaraciones líricas en lo político, pero nada en concreto en lo jurídico. Pero el punto de debate es este, más allá del caso que es de coyuntura, que es de episódico y todo lo que ustedes quieran, el punto de debate es este, ¿hasta qué punto los jueces pueden subordinar las competencias específicas de órganos de representación democrática, como es la Asamblea en este caso, pero bien podría ser mañana la propia Presidencia de la República? Así que esto es algo que debe debatirse con seriedad. Pero yo sí me quedo pensando, lo que usted acaba de decir y esta explicación que la Corte no actúa de oficio, ya tampoco es un órgano de consulta, es un órgano que emite sentencias, ya, que emite dictámenes. ¿Eso quiere decir que nadie ha presentado algún tipo de recurso ante la Corte Constitucional para que la Corte pueda regular con fuerza de sentencia, de última y definitiva instancia, y de aplicación obligatoria para todos los casos, este uso y abuso de las acciones de protección, doctor? No, en este caso sí, en este caso la Corte interviene solamente cuando les llegue el caso, ¿cierto? Y aquí nadie ha propuesto una acción de incumplimiento de la sentencia porque es el propio juez el que se ha convertido en abogado de la persona que debería ser quien pide que se ejecute y que se cumpla la sentencia. Es que nadie necesita hacerlo porque ya el juez le está haciendo el trabajo. En todo caso, sí, la Corte sí puede intervenir cuando se trata de regular en términos generales el abuso que se está haciendo ahora de las garantías jurisdiccionales, en particular de las medidas cautelares, la acción de protección y el habeas corpus. Porque la Corte tiene una facultad, tiene una capacidad que es escoger de entre todos los casos que le llegan, y le llegan las sentencias de todo el país de acciones constitucionales, escoger de entre esos casos y a propósito del escogitamiento que hace de uno de esos casos, desarrollar líneas jurisprudenciales que van a aplicarse con carácter general. Esto ya debió haber hecho la Corte hace rato con el habeas corpus, por ejemplo, o con la acción de protección o con las medidas cautelares. No lo ha hecho, es tiempo de que lo haga, sí, pero en este tema puntual de la disputa que hay entre los consejeros de participación y la Asamblea Nacional, la Corte todavía no podrá actuar en el caso concreto hasta que no les llegue por alguna de esas vías. Bien, ahora sí, queda claro de un lado este tema, doctor. Ahora sí, pasemos al otro aspecto, motivo también de esta entrevista y que tiene que ver con la situación de la exministra María de los Ángeles Duarte. Un tema del que hablábamos ya el pasado viernes y lo comentábamos con la doctora María Dolores Miño. Como sabemos, el pasado 1 de diciembre el gobierno de Argentina comunicó a Ecuador sobre el hecho de que concedió el asilo diplomático a María de los Ángeles Duarte. El gobierno ecuatoriano, en respuesta, alegó que no otorgará el salvoconducto para que la exministra pueda recibir el asilo en Argentina. Desde el gobierno ecuatoriano, en un comunicado, se hizo referencia a que la decisión se fundamenta en lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático en su artículo 3. María Dolores Miño la semana anterior decía que el Estado ecuatoriano no está obligado a conceder el salvoconducto, y por ahí ya teníamos varios de sus criterios que precisamente usted nos compartía luego de hacer el seguimiento de esta entrevista. ¿Cuál es la consideración jurídica respecto a este tema?
Claro, yo escuché atentamente porque siempre escucho atentamente todos los pronunciamientos de Lolo Miño, especialmente cuando se trata del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y lo respeto muchísimo y le agradezco a ella también el haberme enviado un importante material que me ha servido para sustentar lo que voy a decir ahora, que precisamente es una diferencia de criterio con lo que ella sostiene, una diferencia sutil pero diferencia al fin. Ella sostiene que la señora María de los Ángeles Duarte no tiene un derecho al asilo diplomático, y yo en eso coincido con ella, no tiene un derecho al asilo diplomático, porque esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en cambio, el Estado ecuatoriano, no la señora María de los Ángeles Duarte, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de otorgar el salvoconducto, y mi opinión es que sí, porque no se trata de un asunto de analizar el derecho subjetivo, el derecho individual de la señora Duarte. Se trata de analizar cuáles son las obligaciones internacionales que ha adquirido el Ecuador a través de la suscripción de las convenciones y de los acuerdos que regulan el asilo en general y el asilo diplomático en particular. Pero más allá de esto, de las obligaciones que dimanan de la fuente más importante del derecho internacional público, que es la costumbre asentada. Y existe una costumbre muy asentada ya, que es de carácter vinculante además, sobre el tema de la concesión de los asilos diplomáticos, pero también, y esto es más importante que eso, sobre dos principios fundamentales que rigen las relaciones internacionales, que es el cumplimiento de buena fe de los acuerdos, de los convenios y de las obligaciones y compromisos internacionales, se llama el famoso principio pacta sunt servanda, y el del efecto útil. ¿Qué quiere decir el efecto útil? Las convenciones se firman para que surtan efectos, para que produzcan resultados, no para que queden como papel mojado. Entonces, cuando entendemos estas dos principios generales de las relaciones internacionales, debemos concluir que el Estado ecuatoriano, al ser requerido con una solicitud de asilo diplomático, está en la obligación internacional, el Estado, de otorgar el salvoconducto. Pero además, si quisiéramos regresar al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la propia opinión consultiva 25, a la que hacía referencia Lolo en la entrevista de acá, lo dice: el derecho del asilo, mejor dicho, la institución jurídica, para no confundir, la institución jurídica del asilo diplomático tiene que regularse por las leyes de los estados, las leyes internas de los estados, y también por los convenios internacionales y bilaterales que se firmen. Y resulta que la propia Lolo ha hecho esta reflexión también en sus análisis en redes sociales, que hay una disposición en el derecho interno ecuatoriano, en la Ley de Movilidad Humana, que dice que el Estado ecuatoriano, cuando es requerido por otros estados de otorgar el salvoconducto porque se ha concedido asilo diplomático o asilo de cualquier otra naturaleza en favor de una persona, está obligada a entregar el salvoconducto. Entonces, este incumplimiento del ordenamiento jurídico interno y además el incumplimiento de las obligaciones internacionales sí hace que el Estado ecuatoriano tenga que revisar con seriedad cuál es su posición antes de emitir comunicados y antes de apresurarse, porque están en juego las relaciones internacionales, ya no solamente el problema particular y puntual de la señora Duarte. Ya, pero ahí, por ejemplo, usted dice están en juego las relaciones internacionales. A nivel de instrumentos internacionales, a ver, usted dice que Ecuador está obligado a otorgar el salvoconducto y el Estado ecuatoriano, a través de su gobierno, dice: no voy a entregar el salvoconducto. ¿Cuáles son los efectos de esa decisión? Que más adelante la Argentina puede reclamar que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales y puede pedir que se establezca responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. ¿Cómo se hace esto? No se lo hace, por supuesto, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí ante la Corte Internacional de Justicia. Esto desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Pero, digamos, más allá de aquello, porque llegar a una reclamación de un país en contra de otro país ante la Corte Internacional de Justicia es un tema muy sensible y es, digamos, el último recurso. Pero en el camino existe la práctica de las relaciones internacionales, formas en las que los estados hacen sus reclamaciones, presentan sus inconformidades, presentan sus notas de protesta, llaman a consultas a sus embajadores, y esto significa lesionar, lastimar las relaciones internacionales que deberían, más todavía entre naciones de la propia región, deberían ser de carácter armónico, ¿no? Claro, esto está sujeto a una decisión política, como todas las cosas que se manejan en las relaciones internacionales, y
intereses de carácter geopolítico y coyuntural. Y ahí es donde el tema tendrá de alguna forma algún desenlace más adelante. Creo que, y también además, ¿no? Los tiempos de las relaciones internacionales son tiempos que se manejan con mucha pausa, no son cosas que se hacen a la ligera, como sí lo ha hecho a la ligera el gobierno ecuatoriano en adelantarse a manifestar su decisión de negar el salvoconducto. Hay cosas a veces en las relaciones internacionales que los estados no manifiestan de manera expresa, sino que callan. Simplemente el no otorgamiento del salvoconducto significaría una manifestación de la voluntad del Estado ecuatoriano de no hacerlo. ¿Por qué era necesario entrar en el conflicto y en el problema directo de decirle a la Argentina de manera categórica que no va a otorgar el salvoconducto? Entonces uno dice, miren la diferencia que existe cuando se manejan las relaciones internacionales desde el punto de vista geopolítico con naciones cuyos gobiernos tienen una tendencia ideológica diferente, y cómo uno en cambio puede ser desde el punto de vista de las relaciones internacionales más tolerante por ser generoso, cuando embajadores vienen al país y en cambio nos tiran de las orejas y nos mandan a hacer bien los deberes. ¿Usted se refiere ahí a las expresiones del embajador de Estados Unidos la semana anterior? Absolutamente. Uno es más laxo con ciertos países y más rígido con otros, ¿no? Pero eso es parte, digamos, del juego de las relaciones diplomáticas. Pero digo, con esto usted que acaba de explicar, si es que todo eso ocurre, si es que se llegase eventualmente a una instancia superlativa a nivel internacional, podría haber un enfriamiento, no una ruptura, pero sí un enfriamiento de las relaciones entre Argentina y Ecuador. No necesariamente. Las relaciones internacionales son un juego bien complejo, ¿no? A veces uno puede estar en diferencias y puede congelar los temas sobre unos ámbitos, pero dinamizarlos en otros. Esto es natural, digamos, es obvio y nadie tiene por qué enojarse. Esto no es una relación de todo o nada. No es que cuando no coincidimos en intereses en relaciones internacionales con otro país, nos peleamos y nos enemistamos y no volvemos a hablar ni a cruzar palabras. No funciona así esto. Pero claramente en materia de asilo, que ha sido un tema donde Latinoamérica, por su propia historia, por su propia tradición, tiene unos precedentes y unos antecedentes sobre el tema de la concesión del asilo, esta parte va a quedar, digamos que lesionada y creo yo que congelada hasta que se vea qué es lo que ocurre con los cambios geopolíticos que tengan que seguir dándose como se están dando en la región. Más allá de esto, que es un problema de relaciones internacionales, yo sí creo, en cambio, que la señora Duarte, porque tiene a su favor una norma del derecho interno ecuatoriano que le obliga al Estado a conceder el salvoconducto, tiene la posibilidad de impugnar judicialmente en contra del Estado por la falta de otorgamiento de ese salvoconducto. Esto independientemente de que a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no esté reconocido el asilo diplomático como un derecho subjetivo de la señora Duarte. Y justamente, doctor, yo quisiera insistir en esto último que acaba de decir, porque refirió que, en efecto, más adelante Argentina puede reclamar. Precisamente trascendió que el gobierno argentino habría dado un ultimátum a Ecuador para contestar la decisión argentina. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa? ¿Cabe hablar de un ultimátum y de ahí el procedimiento como tal? No, me parece que también esto es extremo, ¿no? O sea, me parece que están crispándose innecesariamente las relaciones entre los dos países. Cuando existen mecanismos de resolución de controversias, de diferencias de opinión, de aplicación de la institución del asilo, que podrían ser resueltas por canales menos invasivos que los que han utilizado ambos países, uno mandándose el comunicado que se mandó al Ecuador y el otro mandándole un ultimátum. No sé, me parece que escuché en alguna parte, pero no estoy seguro, que el gobierno ecuatoriano habría llamado para conversar, no sé si en consultas oficialmente, pero por lo menos para conversar sobre el tema al embajador de Argentina ante la Cancillería. Entonces, bueno, habrá que ver hasta dónde llega esto. Eso es lo más importante, creo yo, que es debatir a nivel de la diplomacia, que es la forma en la que se resuelven los conflictos cuando hay diferencias de interpretaciones a nivel internacional. Desde el punto de vista del derecho interno, la señora Duarte tiene un derecho, porque hay una obligación del Estado de entregar ese salvoconducto y ella bien podría activar judicialmente aquello. Además, una cosa importante también,
Si bien es verdad que desde el año 2018 o en el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el asilo diplomático no es un derecho subjetivo de quien está asilado en una legación diplomática, tampoco es una obligación del Estado otorgar el salvoconducto, sino una facultad, como en todos los casos. Pero también es verdad que hay una regla de interpretación de la propia Convención Americana que dice, que se llama la regla de cláusula abierta. Y cuando una norma de derecho interno, por ejemplo, reconoce una obligación estatal, como en este caso la obligación de entregar el salvoconducto, por aplicación de esa norma, de cláusula abierta, debería entenderse incorporada, por lo menos para el caso del Ecuador. Esa como una obligación internacional también, aún a la luz del bloque de entendimiento de los derechos humanos del sistema interamericano. Correcto, doctor. Me queda clara su postura sobre este tema. Evidentemente es un tema que se debate y que ha generado pues incluso diferencias de opinión entre los diferentes conocedores de materia jurídica y también de materia del derecho internacional. Gracias, doctor Stalin Raza, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Felices fiestas y no nos vemos para ustedes y para la audiencia. Lo propio para usted. Gracias al doctor Stalin Raza, constitucionalista aquí en A Primera Hora, conversando sobre dos temas. El abuso de las garantías constitucionales que hemos señalado acá, a propósito de esta controversia de la Asamblea Nacional con el juez de la Concordia, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está claro y ha quedado claro. Ya algunos de los oyentes y de algunos especialistas que también han estado en sintonía de este espacio nos han aportado, Vladimir Andosilla, Néstor Tony Nostroza, etcétera, y se suma Stalin Raza. El juez no tiene atribución para destituir, en este caso, a legisladores. Esa es una atribución de la Corte Constitucional, lo ha aclarado Stalin Raza. Y por otra parte, Stalin Raza considera que el Estado ecuatoriano está obligado a otorgar el salvoconducto a favor de la arquitecta María de los Ángeles Duarte, quien ha recibido un asilo por parte del gobierno de la República Argentina. En una posición distinta a la que nos expresó en este mismo espacio el pasado viernes la también jurista María Dolores Miño. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.